garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia en todo el país, el Senado de la República aprobó la creación de un registro nacional de obligaciones alimentarias, con el que, se pretende concentrar la información de todas las personas deudoras con la finalidad de dotar de una efectiva protección de los derechos, sobre todo para las niñas y los niños, así como los adolescentes. Para hablar más del tema nos acompaña hoy Diego Pardo, abogado experto en materia familiar y socio del despacho Zavala Abogados. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes hoy porque es un tema bien importante. Totalmente. Los derechos de la infancia nos debe preocupar bastante en cuanto a su protección, no nada más a nivel local, sino a nivel federal, y es exactamente lo que pasó con la aprobación de este decreto por el Senado, que modifica la Ley General para niñas y adolescentes en su vertiente de la cuestión de las pensiones alimenticias. ¿Y cuáles serían, o qué sería lo que se modificó? Esto lo impulsó mucho Olga Sánchez Cordero, quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia, hoy senadora de la República. ¿Qué es lo que se modifica realmente? Realmente lo que se está haciendo es la creación, entre otras cosas, la creación del registro de deudores alimentarios. Esto a nivel nacional. Obviamente eso va a conllevar a tener ciertas limitaciones para obtener tanto como es la licencia de conducir o el permiso para conducir, las cuestiones de identidad como puede ser el INE, el pasaporte y documentos de viaje. Así como también para cargos públicos, obtener cargos públicos como concejiles o de elección popular, así como también para aspirar a ser jueces o magistrados a cualquier ámbito, local o federal. Es que exacto, ¿cómo puede estar alguien pidiendo se cumpla la ley si de alguna u otra forma pues está como un deudor alimenticio, no se hace cargo de sus niños o es un abusador o algún tema? Claro, y tiene que ver precisamente este incumplimiento alimentario con un tema de violencia, digámoslo así, la violencia económica. Entonces, el sector más vulnerable, que son los menores, tienen que estar protegidos a todo nivel, local o federal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, con esta modificación a la Ley General para los niñas, niños y adolescentes, lo que se procura es concentrar la atención precisamente para esta protección y sobre todas las cosas de que nos impulsa o nos obliga a tener o contar con una demanda alimentaria. Y ahí quisiera comentar algo. O sea, esta reforma nos dice que el juez de lo familiar será quien ordene la inscripción a este registro. Entonces, ¿qué debemos tener? Entonces, una demanda de alimentos. Pero pensando, digámoslo así, en general, de que, pero yo estoy casada, o casado, pero no me quiero divorciar, entonces no puedo pedir alimentos. No, por supuesto que se puede pedir. Es tu derecho, ¿no? Es tu derecho del niño. Del menor, entonces, en ese caso. No es necesario agotar una instancia de divorcio para pedir alimentos, así como tampoco es necesario, obligatorio, que tenga que estar casado para pedirlos. La gente que no cuenta con el matrimonio, que puede ser el concubinato, que se acredita con el propio nacimiento del menor. O sea, que vivan en unión libre, por ejemplo. Puede solicitar alimentos a través de otro tipo de instancia que se llama controversia del orden familiar. En ambas partes me da la oportunidad de solicitar alimentos a la autoridad competente, que es la autoridad familiar. Y tú ya no te desgastas. La autoridad competente es la que busca, en este caso, a la defensa de la persona y dice, tienen que solventar esto y ya no existe un desgaste de persona a persona. Ya entra la justicia para dirimir entre ellos. Es correcto. O sea, yo puedo hacerlo, mi petición alimentaria la puedo hacer por comparecencia, sin ser tan técnicos. Puede acudir la persona interesada a pedirle a la autoridad familiar, decirle, oye, necesito alimentos, determíneme un monto. Ok, perfecto, ya te determino un monto. O puedo hacerlo a través de abogado. Entonces, ya con ese monto establecido, ahí parte la autoridad para determinar cuál es mi obligación. Si tengo X cantidad, la tengo que cumplir. ¿Cada cuánto tiempo lo tengo que cumplir? ¿Y de qué forma lo tengo que cumplir? Después de eso, ya si entro en un incumplimiento alimentario, entonces es cuando yo le aviso al juez. Juez, ¿qué crees? Tú dijiste que tenía tanto de pensión. Derecho a esa pensión. Y no me lo ha pagado. Inscríbelo, por favor, en el registro. Ante eso, abogado, tengo entendido que hay 300 días desde que se publique esta ley para que entre en operación este registro esta lista de personas que no han cumplido cabalmente con su obligación de pagar una pensión alimentaria. Por ejemplo, 300 días se dio el Senado de la República para que esté ya público y que cualquier persona pueda entrar y lo pueda verificar.
Sí, básicamente son los 300 días, en este caso son hábiles, para que a partir de su publicación, que tengo entendido hasta ahorita no ha sido publicado en el diario oficial, para que se instaure por parte del DIF. Aparte de esto, bueno, esto... El DIF va a ser el que lo va a gestionar, ¿verdad? El DIF va a llevar ese registro. Bueno. El DIF lo va a llevar. ¿A qué tiene derecho alguien que nos está viendo y que tiene todas estas dudas de pues, pedir una pensión alimenticia para sus hijos? ¿A qué tendría derecho a exigir? Perfecto. Bueno, los alimentos como tal, se abarca la propia cuestión alimenticia, la comida, obviamente el vestido, la escolaridad, la educación, la salud. Ahora también se está incluyendo, que se me parece muy atinado, la cuestión psicológica como un tema de salud. Okay. ¿Por qué? Claro que estamos inmersos en un núcleo donde ya se puede generar violencia. Sí. O sea, la violencia económica sigue siendo violencia, la violencia patrimonial y todas las demás violencias que vemos, ¿no? Entonces, tengo derecho a permitirles un estudio para obtener arte, profesión, oficio al menor. Incluso también, perdón, regresándome un poco a lo que son las cuestiones hasta incluso de embarazo, que ya lo tenemos contemplado en nuestro Código Civil, por lo menos local, pero ahora se está extendiendo un poco más a través de esta reforma. Ok, yo sé, Diego, de el amigo de un amigo de un amigo. Claro, sí, yo también. que el luego, primo, bla. Si tú lo haces esto conforme a la ley y aunque la persona no esté de acuerdo, ¿se le pueden en algunas empresas rebajar de su nómina directamente esta pensión? Por supuesto. Volviendo un poco, el juzgador familiar puede ordenar el descuento directo a la empresa. Wow. Y también esa empresa está obligada primero a mencionar el monto real que percibe el trabajador, hacer los descuentos. Y habrá sanciones para esa empresa, amigo o el socio, muchas veces el compadrito que nos ayuda un poco a bajar nuestro perfil de ingresos, a convertirse en obligado solidario y responder por daños y perjuicios para el caso de omisiones en la verdadera información de la obtención. Entonces, lo importante de todo esto y de la charla, abogado, es que las mujeres y los hijos tienen derechos. Hay que aprovecharlos, hay que acercarnos a ellos porque no están indefensas. La ley las acompaña, ¿no? Totalmente, porque aparte de todos los alimentos, al ser de orden público, para empezar no entra el capricho de la persona que tenga que cumplirlos. Y surgen de momento a momento. Esto es, todo el tiempo tenemos que estar alimentados, ¿no? Sí, claro. Son irrenunciables. Exacto. Y entonces, ni la mamá ni el papá, que muchas veces vemos de, mira, ya no quiero problemas contigo, no me des nada de alimentos. No, claro que no. No, es un derecho del menor, no es del papá. Bueno, pues Diego Pardo, abogado experto en materia familiar y socio del despacho Zavala Abogados, muchas gracias por estos minutos. Sin duda se quedan muchas preguntas. Sería importante, también muy oportuno poder platicar más adelante con usted una vez que se comience ya a implementar esto. Que se publique primero y que se comience a implementar el registro. A la orden, claro que sí. Muchas gracias, abogado. Vamos a continuar con mucho más. Hay más información, por supuesto. Ya lo sabe, 55 80 80 0606. Ahí estamos también atendiendo todas sus dudas y sugerencias.